Se incorpora Pedro Fernández Barbadillo, periodista y desde hace ya unas semanas candidato al Senado con Vox por la provincia de Valladolid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Javier? estás, Pedro? Encantado de estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes. Pues muy esperanzado oyendo lo que dice aquí Francisco Carreras sobre las posibilidades del partido. Dos preguntas obligadas. La primera, no sé si quieres que empecemos por el CIS, si vienes con ganas de reírte, tienes buen humor, te has levantado hoy martes 9 de abril con ganas de echar unas risas, o si quieres empezamos con esta encuesta de Francisco Carrera, que es politólogo, una encuesta que no ha sido tal, sino que es más bien una predicción. Él dice que la ha elaborado a partir de sensaciones y de cosas que se ha encontrado en las redes sociales. Sin duda, algo muy atrevido, muy osado, pero que el resultado es muy diferente a todas esas encuestas que el sistema pues va ofreciendo día a día, semana a semana. Yo creo que hace 10 años no era tan pesado esto de encuestas todas las semanas. En los últimos tiempos estamos viendo cómo se van lanzando y yo creo, Pedro, que esto se hace para orientar el voto y no para pulsar de verdad la verdadera opinión de los españoles. Sí, hace unos años, cuando tú eras jovencito, y bueno, yo lo sigo siendo. Yo es que te veo desde mi provecta edad y te veo jovencísimo, insultantemente joven. Entonces, te digo, hace unos 12, 15 años, pues las encuestas había una por semana y eran la gran sensación de esos días. Se anunciaban con mucha antelación, se iban desgranando los resultados poco a poco y así. En cambio ahora no es que haya una todas las semanas, Javier, es que tienes varias los fines de semana y demás. Así que vamos a volver a mostrar la encuesta del CIS, el señor Tezanos, que hoy, martes 9 de abril, nos ha regalado, sobre todo se lo ha regalado a Pedro Sánchez, esta nueva encuesta, predicción sobre lo que ocurrirá a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Bueno, el PSOE, victoria destacadísima. Pues sí, me llama la atención, Pedro, la horquilla, que es muy amplia, ¿no? Entre 123 y 138 escaños. Bueno, margen de error. Yo creo que eso indica que las provincias pues no las han tabulado bien. O sea, le han dado al PSOE unas cuantas décimas de redondeo para decir que gana en tal o cual provincia y así sumar pues media docena más de diputados, porque si afinasen mucho más, pues la horquilla sería mucho menor. Pero claro, empiezas a hacer cocina y se te quema el asado. Además, me llama la atención también la caída estrepitosa del Partido Popular, que obtuvo 137 escaños en el año 2016, en junio del 16, y ahora caería entre 66 y 76 diputados en el Congreso. Bueno, a mí me llama mucho la atención, si volvemos un poco al PSOE, dice, bueno, es que Sánchez hace 2 años y medio tuvo los peores resultados que ha tenido el PSOE desde las elecciones de 1933, que quedó con 60 y tantos diputados frente a la cera de Giros Nobles y la Alianza de las Derechas. Ahora, en unos 30 meses, según Tezanos, ese mismo candidato va a aumentar en más de un 50%, casi un 60% el número de diputados. Hombre, a mí me sorprende mucho. A mí también. Hay ocasiones en las, por ejemplo, Willy Brandt y Felipe González se presentaron 3 o 4 veces antes de ganar la presidencia de sus gobiernos. Pero, chico, estas resurrecciones en política se dan pocas veces. De todas maneras, oye, ya nos gustaría a ti y a mí tener un amor como el que tiene Sánchez en Tezanos, ¿eh? Y Tezanos en Sánchez. Vamos a ver lo que publicaba el New York Times hace 2 años y medio a propósito de la carrera presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Vaticinaba el New York Times que la señora Clinton ganaría las elecciones. Bueno, tenía el 93% de posibilidades de derrotar al candidato del Partido Republicano. El final de esta historia ya la conocemos todos nosotros. Oye, qué noche pasé yo, hasta las 4 y pico de la madrugada levantado, y eso que al día siguiente tenía un viaje, pero qué maravilla, o sea, qué delicia, cómo me divertí esa noche. A medida que iban cayendo los estados en la saca de Donald Trump, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, qué maravilla. Yo es que estoy convencido de que mucha gente está votando contra los medios de comunicación. Ya no se vota contra los políticos y los programas, se vota contra los medios de comunicación que son, la verdad, todos unidireccionales. Por ejemplo, en España
es que no hay diferencia en la línea editorial de la prensa de papel sobre Donald Trump. O sea el ABC, La Razón, La Vanguardia, El País, El Mundo, La Voz de Galicia o el Diario de Soria, todos piensan lo mismo y dicen lo mismo sobre Donald Trump, que estaba a sueldo de Moscú, que no podía ganar las elecciones. Bueno, y el fiscal Mueller recientemente ha desmentido toda esa sarta de mentiras, que hubo injerencia rusa durante el proceso presidencial, que, en fin, informáticos, hackers rusos habían propiciado la victoria de Donald Trump en ese día de noviembre del año 2016. Bueno, oye, pero también vamos a decir las cosas claras. Oye, Estados Unidos ha interferido en cantidad de elecciones en sus países aliados y no tan aliados. Desde las elecciones en las que quedó primero Salvador Allende en Chile en 1970, elecciones en la posguerra en Italia apoyando la democracia cristiana y, oye, yo me acuerdo de Barack Obama también en ese año glorioso, sorprendente de 2016, incitando a la gente, a los británicos, a votar en contra del Brexit, a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Si esto no es injerencia, pues no sé yo qué puede ser. Vamos, tiene más predicamento lo que diga un presidente de Estados Unidos, o lo tenía, que un puñado de hackers rusos. ¿No le parece? A mí sí me lo parece. Las encuestas se hacen para orientar el voto, tú lo tienes clarísimo. Yo, últimamente, para conducir a la gente a determinados postulados y también para meter miedo. Efectivamente, es que parte de la dirección del voto incluye asustar a la gente con el que viene lo que sea, que viene el fascismo, como dicen Tezanos y Carmen Calvo, o que, bueno, el fascismo no, el nazismo, viene el nazismo, que es todavía un grado mayor. Ya, si viene después del nazismo, yo ya no sé qué puede venir, a lo mejor la estrella de la muerte del Imperio Galáctico. ¿Tendremos alerta antifascista la noche del 28 de abril, don Pedro? Por supuesto, yo estoy convencido de que habrá una nueva alerta antifascista con Pablo Iglesias a punto de la taquicardia y del desplome. Pero bueno, volviendo a las encuestas, efectivamente se busca, en mi opinión, por un lado en la izquierda, mostrar que el voto útil para parar al trifálico, a la derecha trifálica, el trifachito. No, hay que decir trifálico, para explicar qué es esto del trifálico. Y además, el PSOE merece la pena votar al PSOE para parar a las derechas, por un lado, y por otro lado, en el votante que le queda al Partido Popular, decir que si no se concentra el voto en torno a Pablo Casado, entonces vendrá la izquierda. Yo es que veo que son esas las dos direcciones que tiene, los motivos por los que tanto las encuestas que publican GAF3 como las que publica el CIS da al PSOE con más de 130 diputados. Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, concedía esta mañana una entrevista en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos y repetía una tendencia que está llevando a cabo el Partido Popular, la estrategia del voto útil. Vamos a verlo. Pero desde luego hay cosas que no pueden ser. Uno no puede pretender eliminar autonomía. Me cargo en autonomía. O sea, yo soy firme defensora de las reformas, no de las revoluciones. Y tú no puedes eliminar cosas que además no puedes, porque necesitas unas mayorías parlamentarias que no tienes, y estoy en contra de la farándula constante. Creo que va a costar diferenciarse de nosotros. De hecho, no oigo nada en Vox o en Ciudadanos que no haya propuesto antes el Partido Popular. Pues hombre, en algunas provincias, sí. En algunas provincias que hay, por ejemplo, 3 escaños, uno va para el PSOE, otro escaño iría para el Partido Popular, o al revés, hay un tercero que se nos puede perder. El voto útil, Pedro. Vaya, qué prepotencia la de esta señora, que da por sentado que el PP va a ser uno de los 2 partidos más votados, pues en Cuenca, en Palencia, en Segovia, en Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así? ¿Por qué no va a ser otro el partido más votado? Oiga, porque, por ejemplo, por Huesca, un tercer escaño se lo llevó Podemos, en Guadalajara también se lo llevó en las elecciones de 2015 Ciudadanos. Es decir, está todo tan cambiante
que no es posible, en mi opinión, ya mantenerse en los bloques anteriores. Es decir, no solo se está hundiendo el sistema de partidos tradicional que ha habido en Europa y parte de América desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también se está hundiendo el prestigio o el asentamiento en el que se basaban los medios de comunicación y las encuestas. Y en estas circunstancias cualquier cosa es esperable. Puede venir que no se iba a decir que un tercer partido en España, tercer partido de ámbito nacional, iba a sacar más de 70 escaños. Bueno, pues es lo que ha tenido Podemos en esta última legislatura. Cantidad de cosas pueden pasar. Estaba diciendo la señora Díaz Ayuso que el mensaje de Vox no se distingue del de Ciudadanos, del Partido Popular y también del de Ciudadanos. Bueno, el Partido Popular ha aprobado leyes de memoria democrática, de memoria histórica, porque son grados distintos, ya lo hemos hablado alguna vez, leyes también de violencia de género, y esas leyes las quiere suprimir Vox. Además, o sea que no tenemos el mismo mensaje. Vamos a ver las portadas del ABC y de La Razón, ambas aludiendo al Partido Popular de Pablo Casado. A mí me ha parecido muy significativo el titular que ambos periódicos, ambas cabeceras, han empleado al referirse al candidato popular a la presidencia del gobierno. Diario ABC: Casado apuesta por la ideología y quitarse complejos. ¿A qué crees que se está refiriendo, Pedro, en primer lugar, con eso de la ideología? Porque no sé muy bien cuál es la ideología del PP. Y en segundo lugar, quitarse complejos. ¿Cuál es? Bueno, la ideología del PP, yo creo que nadie sabe lo que es. Llegó a ser en un momento ideología de centro. Somos el centro. Y dice, bueno, pero el centro es algo que depende de a dónde se muevan los demás. Es algo que se va desplazando permanentemente. Pero esta portada demuestra la importancia que tiene Vox. Desde que ha nacido Vox, el Partido Popular ha tenido y tiene que dar una batalla, digamos, de ideas, de enfrentarse al discurso progre dominante, a este discurso de la violencia de género, del feminismo, de la memoria histórica, de Europa, la Unión Europea es lo mejor que nos ha pasado en nuestra historia, y de que no hay alternativa a este mensaje. También, y vamos, quiero recordar lo que dijo Mariano Rajoy una vez que le preguntaron por las políticas de Donald Trump, y dijo: yo estoy en contra de las fronteras. Y dices, entonces usted propone lo mismo que George Soros y que las ONGs estas de Open Arms y similares, que no haya fronteras y que aquí entre todo el mundo que lo desee. Es decir, lo mismo que pide hoy día Podemos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Además, esto es lo que tiene que estar cambiando el PP por la presión de Vox. Ahora bien, después de 7 años en los que el Partido Popular ha estado aplicando las políticas del PSOE, pues yo no sé quién le va a creer. Portada del diario La Razón, también de hoy, martes 9 de abril, y también alude al PP de Casado. Habla aquí del PP verdadero, el PP verdadero de Casado, más ideología y perfil liberal. O sea, un periódico dice que más ideología, La Razón, y el ABC dice menos ideología. Bueno, estos son distintas líneas ideológicas. Luego algunos decimos líneas editoriales, y eso que algunos decimos que luego que los periódicos dicen todos lo mismo, la verdad. Pues pero ahora a ver, si existe un PP verdadero, es que también existe un PP falso. Eso es. ¿Cuál es el PP verdadero? ¿Cuál es el PP falso? ¿Por qué tenemos que creer que este PP es ahora el PP verdadero y el anterior era el PP falso? PP falso en el que, por cierto, estaban tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso. ¿Usted me lo explica, don Javier? Pues es una pregunta para la que yo desde luego no tengo respuesta. ¿Será el PP el de Mariano Rajoy al que están aludiendo? Pues probablemente, porque creo que le van a llevar a dar algún mitin en esta campaña electoral, así que si le llevan es que se sienten muy orgullosos. Periódicos ambos que defendieron a Mariano Rajoy a capa y espada. Eso también. O sea, ahora hablan de PP verdadero, que sería el de Pablo Casado. Por cierto, que Pablo Casado estuvo en el Congreso de los Diputados esos 4 primeros años en los que Rajoy tuvo mayoría absoluta con 186 escaños, nada más y nada menos, y Casado yo no le escuché hablar jamás, levantar la voz, por ejemplo, con el incumplimiento a propósito de la derogación de la ley AIDO, la ley del aborto, y eso estaba en el programa del PP, y el PP ganó con mayoría absoluta, y eso no lo llevó a cabo. Casado no dijo nada. Los que dijeron algo, esos 10 diputados pro vida, que sí le recordaron a Soraya Sáenz de Santamaría y a Rajoy que cumpliesen con esa promesa electoral,
fueron convenientemente purgados y ya las siguientes listas a las elecciones del año 15, diciembre del 15 y luego la repetición posterior de junio del 16, pues no estuvieron en las listas, es decir, que les costó caro. Casado cayó y esto es algo que incluso le han elogiado a Casado. Los que ahora hablan del PP verdadero de valores están diciendo que qué bien hizo Casado en callarse porque era una estrategia muy astuta e inteligente el callarse para luego ya derrotar a Soraya y, en fin, mostrarnos sus verdaderos valores. El valor del silencio, supongo, que será ese. El valor del silencio, el valor de la argucia, el valor de la triquiñuela y del no me comprometa usted, como dijo la frase famosa que se le atribuye a Franco, usted no se meta en política, haga como yo. Bueno, pues supongo. Oye, otro incumplimiento muy importante de Pablo Casado, que el PP prometió bajar los impuestos y en el primer Consejo de Ministros se decidió subirlos por encima de lo que había pedido Izquierda Unida en su momento. Tampoco Pablo Casado dijo nada con eso del bien de España, de que había que sacar a España de la crisis. Oye, decía Isabel Ayuso en la entrevista que habéis puesto que ya era contraria a suprimir las autonomías. Bueno, entonces, ¿cómo se va a mantener cómo se puede mantener el estado del bienestar que tenemos? ¿Cómo se puede mantener las pensiones? Que eso es lo que pide Vox. O sea, las autonomías está demostrando que son un aparato insufrible que está sangrando al pueblo español con las televisiones autonómicas, los observatorios, los encarecimientos, los dobles y triples servicios, etcétera. Bueno, pues todo esto hay que quitárselo de encima como sea. Si el PP lo quiere hacer, pues estupendo, bienvenido sea. Lo malo es que yo creo que ya muy pocos españoles le creen. Hoy el Supremo ha dado la razón a Vox a propósito de las papeletas de los sobres que utilizó en las elecciones del año 2015, las generales de diciembre de 2015, utilizando la bandera de España. Aquellos sobres fueron incautados. Sí, además a petición del director general de Correos, nombrado por Mariano Rajoy, el PP de valores. Vamos a ver esas imágenes de los sobres que utilizó Vox en la campaña electoral de diciembre del año 2015, las elecciones generales que ganó Rajoy, pero por un margen más estrecho de las que se celebraron 6 meses después y que propiciaron que el señor Rajoy pues siguiera en la Moncloa un poquito más, no mucho más, porque luego llegó el señor Sánchez con la moción de censura que sacó adelante. 2 años más estuvo Rajoy en la Moncloa. No sé si podemos ver esas imágenes de los sobres. No tenemos aún esas imágenes. Bueno, el caso es que el Supremo, después de 3 años, pues le ha dado la razón a Abascal. Bueno, en este el asunto. Supremo primero permitió que se distribuyesen los sobres para la campaña electoral y luego ahora en el contencioso administrativo que siguió después, pues ha sentenciado que Vox tenía razón al usar la bandera nacional. Estamos aquí en una consecuencia de la cobardía que ha habido en España desde la transición, en que vamos a decir, la derecha, el centro, si queremos hablar de esta figura que en mi opinión no existe, y los gobiernos nacionales han totalmente abjurado a todo lo que sea español. O sea, no se puede usar en la propaganda electoral la bandera de España. Dice, bueno, oiga, en Estados Unidos hasta los candidatos... Estos son los sobres que envió Vox en la campaña del año 2015 y que ahora el Supremo le da la razón porque fueron retiradas. El argumento empleado fue que incumplía, ¿no? Quebrantaba la ley electoral. Que se estaba usando un símbolo nacional para pedir el voto para un partido político y eso podía confundir con las campañas institucionales que organiza el gobierno, pues para llamar para informar de que hay una votación a los Pero no los tuvo ciudadanos. problemas, por ejemplo, Susana Díaz, líder del Partido Socialista Andaluz, cuando empleaba un sobre con la bandera Andalucía. Ahí está. Es el que tiene Santiago Abascal en su mano derecha. Ese sobre sí fue, bueno, validado por la Junta Electoral. Correo no dijo absolutamente nada al respecto, no hubo ninguna denuncia. Y con la bandera de España, pues fue prohibido, fue censurado Vox en aquellas elecciones donde obtuvo un resultado, no sé si fueron 40 y tantos mil votos en toda España. Muy poquito. ¿Cómo han cambiado las cosas, sí, en 3 años? Desde luego, yo insisto en que se retiró el sobre a petición del director general de Correos,
cargo político puesto por Mariano Rajoy. A petición de ese director general es cuando la Junta Electoral Central actuó y Vox llevó el asunto al Tribunal Supremo y demás. Pero comienza por la decisión o casualidad de un cargo político nombrado por Mariano Rajoy. Insisto, el PP de valores. Vamos a cerrar el capítulo del CIS y de la política, de todas estas encuestas que están tratando de orientar el voto en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Una mala noticia: el INE, Instituto Nacional de Estadística, ha publicado los datos sobre natalidad en relación al año 2018, el año pasado. Como usted puede hacerse una idea, pues no son datos positivos. El desplome de la natalidad en Occidente es un hecho, en España en particular es, en fin, un problema mayor aún. Y estas son algunas de las causas de la caída de la natalidad. Conciliación familiar. Vemos como en el mundo laboral pues las mujeres no pueden conciliar como sería necesario con su vida familiar. Motivos económicos. Hombre, yo creo que el 42% de las mujeres tuvo su primer hijo 5 años más tarde de lo deseado. Yo creo que es ahí donde está el gran problema. O sea, las mujeres españolas tienen cada vez más tarde su primer hijo, y creo que ya está la media en unos 32 años. O sea que a partir de los 30 años a una mujer le cuesta mucho más quedarse embarazada, pues que en torno a los 23, que a los 25 años. Le gustaría tener el primero. Claro. Esa señora de Claro, 32. pero hablabas de la conciliación familiar y de los motivos económicos. Si la seguridad en el empleo fuese un motivo para no tener hijos o para retrasar la maternidad, como suele decir Alejandro Bacarrón, que es el mayor experto en demografía que hay en España, entonces las funcionarias deberían tener una tasa de natalidad muy superior a las mujeres que trabajan en el sector privado o que no trabajan, y no es así. Luego hay una explicación diferente para esta baja natalidad, que yo solo encuentro en que todo en Occidente conspira contra la familia y ataca estas... No conspira, actúa, ¿no? Porque es un plan... sí, es un plan obvio, un plan evidente, nadie se oculta. Eso es. Desde las instancias de poder, desde la televisión, las que crean tendencia, pues la televisión, las series, los periódicos y demás, también en algunos casos, pues algunas iglesias, se desalienta a las familias, a los padres, a tener hijos. El otro día me decía un amigo, decía, uy, mi hija está deseando ser madre, pero claro, es que ya está absorbida por su oposición. Y digo, bueno, claro, no le dije nada, pero uno piensa y dice, bueno, ¿qué quedamos? ¿Quiere ser madre o quiere ser funcionaria? Porque a lo mejor las dos cosas no son compatibles a la vez, o tiene que ir una detrás de otra. ¿O qué sacrifica? ¿Qué te importa más? ¿Entrar con una nómina pública o tener 1 o 2 hijos? Ahí también cada uno tiene que tomar sus decisiones. Pero claro, si los propios padres, incluso en algunos casos sacerdotes y profesores y demás, te animan a atrasar la maternidad y la paternidad varios años hasta que tengas un puesto seguro, hasta que hayas acabado la carrera, hasta que estés colocado, Manolito, porque eso es lo importante, tener un trabajo seguro, y luego ya todo se verá. Pues claro, pero eso también tiene lógica, ¿no, Pedro? Hombre, los hijos, sobre todo cuando tienes una situación personal que puedas tener una estabilidad y que puedas formar una familia, ¿no? Ya, pero tengamos en cuenta que en los años 40 en España, acabada la guerra civil, sin duda, con hambre, con el racionamiento, con la... Entonces el problema es que lo que ha cambiado es la mentalidad, ¿no? Yo creo que ante todo es más la mentalidad. La conciliación familiar o más que las cuestiones económicas. Vamos a ver, por cierto, las dos últimas causas. En este caso son datos muy esclarecedores. Las extranjeras tienen más hijos que las mujeres españolas. 1,2 hijos por mujer extranjera, mientras que las españolas ya ni siquiera llegan al 1. 0,69 año 2018. Bueno, este es el dato de los que estás aquí mostrando, el más desalentador, que es que las españolas renuncian a tener hijos, o sea que tienen una tasa de natalidad propia pues, de las taiwanesas o de las coreanas del sur. Y demás. Hombre, desde luego está claro que si los jóvenes tienen sueldos de 800 euros mensuales, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿eh? O sea, hay muchas personas de 40 años, por ejemplo, becarios de universidad o de medicina, de hospitales, que no han cotizado a la Seguridad Social con 40 años o más.
Entonces, pues, se están poniendo trabas constantemente para que se creen familias, haya estabilidad, se pueda invertir en comprarse una casa o alquilar una casa, hacer planes a largo plazo, y entre esos planes, pues desde luego está el tener hijos, que es un sentimiento natural entre los hombres y sobre todo entre las mujeres. Pero insisto en que para mí el elemento más importante, desde luego no el único, es una mentalidad antifamilia. Bueno, hay cantidad de movimientos en este momento en Europa y en Norteamérica, sobre todo en Europa del Norte, que piden la extinción de la raza humana porque somos, según ellos, un cáncer para el planeta. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ha sido un placer. Redacción Abierta.